en nuestro programa. Mientras van tomando asiento, se los voy adelantando. Sigue Fernando Andreu. Él es magistrado de la Audiencia Nacional Española y es también asesor del Tribunal Penal de la Haya. ¿Quién es? Les voy a dar un poco de datos con respecto a él. Es juez de la Audiencia Nacional Española. Juega un papel de liderazgo especialmente en el derecho humanitario y en la búsqueda de temas de crímenes de guerra similares. Véase toda la vinculación que hay con artículos de este tipo. El 29 de enero del 2009, Andreu abrió investigaciones preliminares de las reclamaciones de un ataque con bomba en Gaza en el 2002. Justifica la acusación del exministro de Defensa israelí Benjamin Ben Eliezer, el exjefe de defensa del Estado Mayor de Moshe Yaalon, el antiguo aire jefe de la Fuerza Dan Halutz y otras 4 personas por crímenes contra la humanidad. Él ha estado investigando la muerte de 15 palestinos, en su mayoría bebés y niños, que murieron cuando la Fuerza Aérea Israelí bombardeó un blanco en la ciudad de Gaza. La investigación ha sido posible gracias a España, principio de la jurisdicción universal sobre presuntos casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo. El ataque mató a un líder del ala militar del movimiento islamista Hamas, Salah Shehadeh, junto con 14 civiles, en su mayoría niños, e hirió a unos 150 palestinos, según la denuncia. Si ustedes nos permiten, en este foro, que es hacia la construcción ciudadana de una ley de desarrollo social para el Estado de Morelos, vamos a escuchar a Fernando Andreu. Después estará con nosotros, y la presento también en el panel porque llegó un poco después, Eunice Rendón. Ella es directora general de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y es responsable de la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Prevención Social de Violencia y Delincuencia. El foro lo cerrará Javier Sicilia. Así que, si nos permiten, por favor, doctor Fernando Andreu, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también a los organizadores por su invitación, a todas por su presencia hoy aquí. Se me invita a hablar de la cultura de la paz y de la reconciliación. Yo, desde luego, quiero hablar de la pacificación. ¿O lo cambiamos? Lo cambiamos. ¿Así? Sí. A la tercera va la vencida, de acuerdo. Muy bien, gracias. Decía que quería exponer 4 ideas muy concretas, 4 ideas que pudieran servir para que sacáramos alguna conclusión también precisa para poder fomentar esa cultura de la paz dentro de lo que es los conflictos que en el ámbito del derecho penal vienen a surgir todos los días. Estos, desde mi experiencia, desde un punto de vista del derecho penal y de la aplicación del derecho penal, cualquier conflicto necesita, para que sea resuelto de una forma pacífica, de 2 instrumentos. Uno es un instrumento más bien y otro es un concepto. El instrumento sería, desde luego, el diálogo y el concepto, la actitud necesaria frente a ese diálogo sería el de la búsqueda, el de la necesidad de apostar de una forma decidida por la búsqueda de una verdad material, no de una verdad meramente formal. Y dentro de este diálogo y de esta búsqueda de la verdad es fundamental, es necesario apostar por la intervención y el diálogo tanto con las víctimas como con los victimarios. Deben intervenir en la aplicación de este diálogo y de esta búsqueda de la verdad ambas partes para que el conflicto generado por la ruptura de la norma penal pueda resolverse de una forma pacífica. Sin embargo, la experiencia de los sistemas de justicia penal, no solo en España, sino en todos los países, no está, desde luego, orientado a satisfacer los derechos de las víctimas, que se concretarían rápidamente en el hecho de que la víctima necesita ser repuesta en los derechos que le han sido vulnerados. Es decir, el sistema de justicia, a la hora de aplicarse, debería buscar fundamentalmente el reponer a la víctima en sus derechos y volver a la situación de igualdad
que en virtud de la infracción penal del delito se ha roto. Cuando yo estudié la oposición y empecé a aplicar el derecho, lo que pensaba que era mi misión fundamental era la de ese concepto tan genérico, tan amplio de impartir justicia aplicando las normas jurídicas. Jueces como Baltasar Garzón, sin embargo, a mí me han enseñado desde hace ya muchos años que efectivamente hay que impartir justicia, pero esa impartición de justicia, ese resultado que se plasma a través de una resolución judicial, de una sentencia, no puede ser meramente formal, un número o una estadística, acabar con una condena o una absolución, sino que debe mirarse, debe verse cuál es el conflicto que realmente ha generado esa situación, ver que hay personas que están siendo objeto de enjuiciamiento, hay personas que deben ser satisfechas, que necesitan una respuesta y una respuesta adecuada por parte de la justicia, y, por lo tanto, que hay que satisfacer esos derechos de las personas que se enfrentan a ese sistema judicial. Un poco en el hilo de lo que antes se hablaba, la justicia no puede estar en un pedestal o en un templo del Palacio de Justicia, sino que debe ser una aplicación de las leyes a conflictos personales, a conflictos ciertos, a conflictos entre ciudadanos, y que debe resolverse el problema de esas personas. No debe hacerse una sentencia muy bonita con unos grandes fundamentos, con una teoría y una doctrina única, pero que al final no resuelvan ningún problema. Lo cierto es que cuando también me enteré que en este Estado se estaba tramitando, y creo que hoy es posible que se apruebe una ley de víctimas, intenté examinar el proyecto que había y lo estuve leyendo. Realmente quedé impresionado del avance que esta ley puede suponer en este Estado y el ejemplo que puede suponer también para cualquier otro sistema de justicia. Y ello porque en los sistemas judiciales, como he dicho, la víctima en el proceso no existe, y si tiene su sitio es meramente residual. El proceso se enmascara como un conflicto existente entre el Estado o los representantes en la aplicación de la ley por parte del Estado, ya sean los jueces, los fiscales y el delincuente, en donde no hay un diálogo, sino que hay un interrogatorio al delincuente, al inculpado, al imputado, se le interroga, no se le dialoga, no se pregunta a la justicia cuál es el motivo, cuál es el origen del conflicto y por qué se ha producido un determinado daño sobre una determinada víctima a la que se ha vulnerado injustamente de sus derechos, y que es a esa víctima a quien la justicia debe primeramente satisfacer, sin perjuicio de que satisfaciendo a las víctimas se está satisfaciendo los intereses generales de la sociedad. Por lo tanto, la gestión de este conflicto entre víctima y victimario, el conflicto delictivo, es algo más que el castigo de quien comete el delito, el viejo aforismo de que quien la hace, la paga, y debe orientarse, como he dicho, a reponer a la víctima a su situación original, dejar de ser víctima de forma que esta condición no se convierta en un estatus permanente, sino que sea temporal y sea lo más breve posible. La justicia debe tender a que el estado de las víctimas, como tales, sea lo más breve, de forma que se reponga en la situación original que tenía antes de que se cometiera el delito contra él, de la forma más rápida. De otra forma, estaríamos convirtiendo una casta de víctimas que van ahondando en su herida y no superan, por lo tanto, no son capaces de superar esa desigualdad que el delito les proporcionó. Para ello, las víctimas tienen que exigir ese derecho, tienen derecho a exigir de la sociedad, del Estado y, por lo tanto, de la Administración de Justicia, que se les reponga cuanto antes en esa situación original. Para ello, ya digo que debe incorporarse a la víctima dentro del proceso, debe pasar a ser el actor principal y no el actor secundario que hasta la fecha viene siendo. Yo recuerdo que cuando llegaban denuncias o llegan denuncias a los juzgados y hay una víctima, lo único que se pide respecto de la víctima es que declare sobre qué es lo que sabe
de cómo pasaron las cosas como testigo y que se le pregunte si reclama o no reclama y se le informe que en su caso el fiscal reclamará por él si él no lo hace, pero no se sigue profundizando en cuál es la verdadera satisfacción que realmente la víctima pretende a través del proceso, a través de la denuncia. De esta forma, lo que se ha ido produciendo es un procedimiento que actúa completamente de espaldas a lo que es la víctima, que es frente a quien debería actuar la justicia. Y, por ejemplo, en muchos países, supongo que en México también, pero en España, más del 60% de los asuntos penales culminan o terminan mediante un juicio de conformidad, un acuerdo al que llega el fiscal y el inculpado completamente de espaldas y sin conocer la víctima, que lo mismo está ese mismo momento en el pasillo esperando a la celebración de su juicio, en donde espera obtener esa justicia, esa verdad, esa reparación. Y cuando entra se entera de que tiene que firmar un acta porque a sus espaldas y sin él intervenir para nada se ha llegado a un acuerdo que muchas veces viene propiciado por el gran número de asuntos que hay en los juzgados, por la necesidad de acelerar, por la necesidad de no dar más trabajo, y cualquier acuerdo en este sentido es bueno. Por lo tanto, yo propongo que dentro de este estatuto de la víctima, dentro del proceso, ésta deba conocer previamente cuáles son los acuerdos que pueda llegar la acusación pública y la defensa, pueda participar en la confección, pueda expresar cuál es la satisfacción que a él le repondría en su dignidad y en sus derechos, y también pudiera mostrar su oposición a un acuerdo que considerara que no satisface esa necesidad de reposición en sus derechos. Pero el origen de estas situaciones no es solo y únicamente a causa de los operadores jurídicos, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, sino que la primera de las responsabilidades que debe recaer en este punto es sobre el propio legislador, que a la hora de enfocar los problemas que se plantean de cara a las víctimas, vienen no a establecer soluciones en cuanto al origen que social o institucionalmente vienen a suponer la existencia de esas infracciones penales, sino que lo que se viene a hacer es un simple endurecimiento de las penas, una mayor rigor punitivo, una mayor violencia por parte del Estado frente a quienes ejercen la violencia, como una forma fácil de dar una satisfacción a la sociedad, generando desde luego por ello una mayor popularidad para las votaciones correspondientes. En definitiva, el sistema actual focaliza el sistema penal en el castigo al delincuente, y considerando que con ello se cumple la función del derecho penal, esa función de prevención general frente a toda la sociedad. Nosotros castigamos a aquel que la hace, la paga, y una función retributiva de prevención especial frente a aquel que ha cometido el delito, pero se olvida por completo de quien es el protagonista fundamental de la protección del Estado, que es la víctima. Por ello, en mi opinión, debe tenderse a entender que la primera y la más importante de las funciones del sistema de justicia es atender a la víctima restableciendo los derechos vulnerados, y para ello es necesario que tengamos todos presente que es el tiempo de las víctimas, que debe darse a las víctimas cada vez mayor cabida en el proceso, y que, por lo tanto, son las víctimas las que primeramente deben hacer valer ese derecho. El derecho a que no se incurra en la impunidad, el derecho al castigo del delincuente, el derecho a su satisfacción, no solamente patrimonial, sino también una reparación emocional, una reparación social. Para ello se están formulando nuevas alternativas de ver el derecho penal, y entre ellas está la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, que no pretende solo el retribuir el castigo al delincuente, sino reconocer a la víctima
devolverle o darle el protagonismo que merece y velar por la cobertura de esas necesidades de forma que se repare, se satisfaga el daño no solo como hasta ahora de una forma económica, sino también de una forma simbólica, emocional, como he dicho anteriormente. Y estas ideas que les he expuesto y que suponen la necesidad de dar cabida, de dar entrada a la víctima en muchas de las fases procesales de los distintos aspectos de un juicio, contribuye, sin duda alguna, la ley que he podido observar y que se está tramitando, se está aprobando en el Estado de Morelos, ley que de una forma muy pormenorizada, muy específica, muy cuidadosa y muy respetuosa con los derechos de las víctimas, contempla lo que son para mí los tres aspectos básicos de todo estatuto de víctima y que debería tenerse en muchos más sitios, como son la información a la víctima de cuáles son sus derechos, de cuáles son las necesidades que puede reclamar para obtener una reparación justa y efectiva, el fomentar, en segundo lugar, su participación en el proceso y, en tercer lugar, el procurar a las víctimas esa protección y esa asistencia integral. De tal manera que, como he dicho, el estado de víctima sea lo más breve y lo más menos costoso posible y pueda decirse yo he sido víctima y no decir sigo siendo víctima no solo del delito, sino del posterior proceso que ha seguido a ese delito. Por lo tanto, mi enhorabuena a Morelos por esta iniciativa. Espero que podamos seguir su aplicación y esta sea lo mejor posible y sea un ejemplo para otros estados, no solo de México, sino del mundo, como por ejemplo España. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Fernando Abreu. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Eunice Rendón. Ella es directora general en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y es la responsable de la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Buenos días y bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este foro. La verdad estoy muy contenta de haber escuchado todas estas intervenciones y bueno, creo que va a ser importante también que yo pueda hablarles del programa para también meter en todo este ámbito de intervenciones que se ha hablado mucho de la participación ciudadana, de los retos que hay en la política pública y de las diferentes acciones que se pueden hacer también para víctimas y para la participación ciudadana, que hablemos también de la parte de la política pública y de cómo trabajar estos retos y cómo podemos hacerlo también desde el gobierno y con la ciudadanía y a través de qué mecanismo se puede hacer, ¿no? Entonces, básicamente yo voy a concentrar mi presentación en tres puntos. Uno, hablarles del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con los retos que esto conlleva con respecto a los temas que ya se han venido tratando aquí y con respecto a esta cultura de la paz y a esta reconstrucción del tejido social. También quiero hablar sobre un tema que es la juventud, hablar de la importancia de la juventud en este tema y de retomarlo en una perspectiva más amplia y algunos ejemplos de empoderamiento también ciudadano con lo que aquí ya se ha hablado y retos que existen también en este sentido, ¿no? Entonces, primeramente, como ustedes saben, en México ha habido algunos antecedentes de trabajo en este tema, que es todo lo que es prevención social y participación ciudadana, reconstrucción de tejido social. Ha habido algunos casos específicos donde ha habido éxito. Tenemos el caso de Ciudad Juárez, tenemos caso de Tijuana, tenemos casos en Aguascalientes, pero siempre son algunos casos aislados de esfuerzos que se han hecho en diferentes partes del país. Entonces, por primera vez, a principios de este sexenio, se lanza este Programa Nacional de Prevención Social que tiene esta cobertura en todo el país. Entonces, creo que eso ya es un buen inicio, pero por supuesto tiene muchos retos que con ustedes quiero ahora mencionar. Entonces, ya hay este programa nacional que justamente busca a ir a lo que mencionaban en la ponencia pasada, si solamente vamos a tener esta parte reactiva o también esta parte preventiva dentro de la política de seguridad. Entonces, este programa nacional justamente busca
trabajar en esta parte de prevención, de ir a las causas y a los factores de riesgo y no solamente a reaccionar ante ellos. Entonces es ir a las comunidades vulnerables a la violencia y a la delincuencia y trabajar con estos factores sociales dentro de las comunidades y con la gente. Entonces ese es el reto y el objetivo del programa, es ir a estas causas y factores de riesgo y trabajar en la cohesión comunitaria dentro de las comunidades y poderlo hacer también con la gente. Y mucho la población objetivo de este programa justamente son los jóvenes. ¿Por qué? Porque constituyen el 33% de la población en el país y porque estamos viendo datos muy claros por los que los jóvenes tienen que estar en este programa como una población objetivo, que lo trataré más en el segundo punto. Entonces, este programa ve la prevención desde una perspectiva del modelo de salud pública, con prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención primaria universal trabajando de manera universal en toda la población y con diferentes intervenciones que se hagan con la población, luego con la prevención secundaria ya para focalizarnos también en algunos grupos de riesgo específicos, como en este caso pudieran ser los jóvenes, y finalmente la prevención terciaria, que ya tiene que ver con la reinserción, a lo mejor que tuviera a alguien que ya es adicto y cómo podemos reinsertarlo, alguien que ya infringió la ley, cómo podemos también reinsertarlo y tener también en este sentido un método preventivo. Entonces, también trabajamos con esta visión de modelo ecológico de salud pública, en donde consideramos al individuo con todo su entorno, el individuo con la familia, con la comunidad y con la sociedad con la que convive. Entonces, es trabajar con todo este entorno para poder ir modificando todo lo que está pasando dentro de estas comunidades. Como sabemos, en México tenemos este gran reto porque hay muchas comunidades que están sufriendo violencia y delincuencia. Entonces, por ejemplo, a la hora de escoger los lugares donde el programa iba a intervenir, pues se tuvo que hacer un análisis muy completo y se tuvo que ir escogiendo sobre el universo de lugares que te daba el cruzar variables delictivas y el cruzar también vulnerabilidad social. Y ahí sí quiero retomar, por ejemplo, el ejemplo de Morelos, en donde para determinar los lugares en donde se iba a intervenir, los lugares del programa, pues se hizo todavía una metodología más fina en donde pudimos incluso mapear a gente que está en los penales, para mapearlos territorialmente para ver de dónde venía esa gente y entonces ir más a estas causas que solamente al lugar donde, porque probablemente en el lugar donde delinque la gente no es el lugar donde viven. Entonces, aquí sí hicimos varias variables que combinamos para escoger los lugares. Entonces, ¿y por qué escogemos lugares? Porque el programa trabaja de manera territorial focalizada. Entonces, trabajamos una vez que tenemos 57 demarcaciones en todo el país, entonces a nivel nacional hay 57 lugares donde vamos a estar interviniendo con el programa, pero además dentro de estas demarcaciones focalizamos en algunas colonias que son de más riesgo, o los llamamos polígonos, que son conjuntos de colonias en donde hay más vulnerabilidad. ¿Para qué? Para trabajar ahí de manera focalizada, con esfuerzos desde las diferentes secretarías de Estado. Son 9 secretarías las que forman parte de este programa a nivel federal. Entonces, para trabajar con acciones focalizadas desde estas 9 secretarías, pero también con este recurso adicional que tiene este programa. Y creo que eso es uno de los retos, cómo se va a usar este recurso adicional y cómo vamos a ir eso integrándolo con las acciones de las secretarías, que es un reto no menor, para que realmente tenga una incidencia y tenga un impacto dentro de estas comunidades. Entonces, además como les comentaba, de esta coordinación intersecretarial, tenemos este recurso que está bajando a estos 57 demarcaciones. ¿Para qué? Para poder trabajar con la gente, para poder hacer redes ciudadanas dentro de las comunidades, para poder trabajar mediación comunitaria dentro de estas comunidades, para poder trabajar con jóvenes, para poder trabajar en estos espacios que se mencionaban en el panel anterior, de cultura, de arte, de deporte. En este sentido, el arte, la cultura y el deporte se vuelven herramientas indispensables para trabajar en este programa, porque son herramientas con las que podemos trabajar mucho con los jóvenes. Entonces, el chiste del programa es llevar toda esta oferta y alternativas para estos jóvenes que viven en estos polígonos, para que puedan tener una alternativa distinta a la delincuencia. Entonces, el programa busca todo esto también de manera transparente, integral, territorial y transversal.
Y creo que es importante aquí, en este sentido, mencionar también los retos que hemos encontrado en esta formulación de esta política pública que estamos haciendo. Entonces, a mí lo que me toca es coordinar a las 9 secretarías de Estado. Entonces, lo que hicimos es un análisis. Yo ya había trabajado en esto en Ciudad Juárez, estuve trabajando 3 años, y estuve también en Acapulco, ¿no?, el último año. Y este reto de la coordinación, y creo que es otra manera de hacer política pública, lo que necesitamos a veces, y eso ha sido un reto importante en esta coordinación. Cuando nosotros nos ponemos a analizar todos los programas que tienen todas las secretarías, de pronto te encuentras que hay programas que no te ayudan y con los que no vas a atender realmente lo que tú necesitas atender en estos casos específicos de violencia y delincuencia. Por ejemplo, si estamos hablando de que la población joven es el objetivo del programa y es a donde tenemos que atender y dar nuevas alternativas, la política pública en México todavía no está formulada de manera que entienda que los jóvenes son heterogéneos, que no hay un solo tipo de jóvenes, que tenemos distintos tipos de jóvenes y por lo tanto necesitamos oferta de política pública para todos estos tipos de jóvenes. Entonces eso ha sido para mí el reto más importante, en donde hemos podido hacer algunos cambios y cuando hablo de cambios es cambios a reglas de operación de los programas, es cambios a los programas mismos. Entonces este primer año ya logramos hacer algunos cambios, pero el reto va a estar en que en los siguientes años consolidemos esta política heterogénea de atención para la juventud y para este tipo de poblaciones que han sido vulneradas por la violencia. Aquí se hablaba también de la parte económica. Ese es un reto que a veces no se menciona mucho en el tema de cohesión comunitaria y tejido social. Se habla mucho de trabajar con la gente, de que la gente sea partícipe de las acciones que se hagan en la comunidad, pero sin duda, para mí, uno de los ejes más importantes, y viéndolo en el territorio, es la reactivación económica y laboral en estos territorios, porque si no, la gente no tiene estas alternativas y estas posibilidades, pues difícilmente también se va a vincular en lo demás social, ¿no? Entonces, ese ha sido un reto importante y en ese sentido hemos trabajado también con la Secretaría de Economía formando un programa nuevo que no existía totalmente, que estamos en esa construcción, en ese diseño, que se va a llamar Escala. Es un programa para jóvenes, pero que le quitamos todas estas reglas de operación porque de pronto todos los programas de gobierno tienen reglas de operación que tienes que estar constituido hace 20 años, tienes que tener experiencia, tienes que tener un expediente crediticio impecable. Bueno, una serie de variables que no permiten que tú atiendas a la población a la que quieres llegarle. Entonces estamos formulando esos programas. Por ejemplo, se hizo una convocatoria que cerró la semana pasada y que la misma Secretaría de Economía estaba impresionada porque dieron 250 millones de pesos para esta convocatoria que se llamó para prevención social de la violencia y la delincuencia, y nosotros les ayudamos a hacer las reglas, las hicimos mucho más flexibles y por primera vez también, o por pocas excepciones que ha habido, podían participar organizaciones no gubernamentales dentro de la convocatoria y me decían de la Secretaría de Economía, oye, pues a ver si aplican para los 250 millones, tenemos miedo porque capaz de que aplican para menos. Bueno, estuvimos también promocionándolo en todos los 57 demarcaciones con la gente, con las organizaciones y aplicaron para más de 1,700 millones, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, que sí hay una necesidad. Entonces, en base a esto me dijeron, oye, vamos a abrir otra, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que ir formulando nueva manera de hacer política y diseñando nuevas políticas en este sentido. ¿Por qué los jóvenes? Porque los jóvenes, como ustedes saben, además de constituir este 33% de bono poblacional, la primera causa de muerte de 15 a 29 años hoy en México es el homicidio. Entonces creo que ahí tenemos un dato importante que tenemos que tomar en cuenta. El 60% de los delitos en este país lo cometen jóvenes y de ese 60%, 90% son hombres. Entonces también ahí tenemos, creo que hay diferentes tipos de violencia y tenemos que tener políticas para abordar estos diferentes tipos de violencia. Entonces vemos a lo mejor en violencia de género y en violencia familiar un problema en violencia con las mujeres, pero también en esta parte delictiva hay un problema muy focalizado con los hombres. Entonces eso creo que también tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño de política pública y en este programa nacional. Entonces vemos también que hay una serie de factores de riesgo que están en la juventud, como es las adicciones que también están cercanas a estos jóvenes, especialmente en estas demarcaciones vulnerables, como lo es la deserción escolar, el desempleo, falta de arraigo, falta de identidad. Entonces este último quiero señalarlo, porque muchas veces, y cuando yo leo esta parte de reconstrucción del tejido social,
cuando ya estás en el terreno, cuando nosotros teníamos esta estrategia que se llamaba así, y cuando empecé a trabajar con chavos en situación de pandilla, cuando leíamos ya no me hacía tanto sentido, la verdad, la reconstrucción del tejido social, porque lo que yo más veía entre esos chavos era tejido social, nada más que está vinculado a otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es más bien dar una alternativa para que ese tejido social se vaya hacia una vertiente positiva. Pero estos jóvenes lo que hacen es incluso delinquir por ese tejido que tienen entre ellos, esa cohesión que hay entre ellos que es muy fuerte. Entonces, eso los lleva incluso a la delincuencia. Entonces, creo que lo que hay que hacer es aprovechar esto para dar alternativas a estos jóvenes. Nosotros hicimos cosas muy interesantes con jóvenes en situación de pandilla, incluso para llevar hasta modelos productivos. Por ejemplo, a ellos les gusta mucho el arte, la cultura. Entonces, ¿qué hicimos? A partir del graffiti que ellos ya hacían y el arte urbano, una marca de ropa que además hoy está funcionando muy bien, estos chavos ya son muy conocidos, pero como este tipo de cosas, porque también cuando pensamos en alternativas muy clásicas que no estamos innovando. Entonces, sí hay alternativas. Fíjate que tengo 20 trabajos en la maquila, ¿por qué no te mando para allá? Sí, pero a lo mejor al joven eso no le va a crear ningún sentido de arraigo, ni de identidad, ni de pertenencia. Entonces es muy importante que todo lo que se haga desde el programa sea con la gente, tomando en cuenta las opiniones, que eso es un reto, se escucha muy bien en el discurso y todos lo decimos, pero llevarlo a cabo es muy difícil. ¿Por qué? Porque ni la ciudadanía está acostumbrada a trabajar con el gobierno, ni el gobierno con la ciudadanía. Entonces realmente creo que este es el reto principal del programa, que logremos en todos los estados, porque además es una coordinación con los estados, con los municipios, con la federación, entre las secretarías, con la gente, con las ONGs. Entonces, todo esto requiere, la verdad, un esfuerzo muy importante de todos y de nuevos mecanismos y nueva visión de política pública. Entonces, por ejemplo, y les doy el ejemplo de Ciudad Juárez, cuando nosotros llegamos con los ciudadanos, que además ahí hubo una disminución enorme del homicidio que no puede ser solamente relacionada con que se hizo esta estrategia o no, puede ser incluso una causalidad también con el crimen. O sea, creo que hay diversos factores y es difícil correlacionar algunas cosas, pero lo que creo que sí se hizo muy bien y creo que sí es algo remarcable es la participación de la ciudadanía. Hay ciudadanos que están muy comprometidos ahí y que creo que la experiencia en este tema que hablamos del reto de la política pública era cuando llegábamos con los ciudadanos a preguntarles, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, oye, vamos a hacer una mesa de seguridad, una mesa de economía, una de cada eje de política pública. Entonces, cuando llegaba, lo que decía la gente de la policía era, bueno, yo les voy a reportar lo que esta semana hicimos. Esta semana encontramos 20 malos, decomisamos tantos, y los ciudadanos decían, eso a mí no me importa, la verdad que tú hagas eso no me importa porque yo sigo viviendo en esta ciudad y sigo sintiendo peligro y no me siento seguro. Entonces, si tú atrapas 10 o 20 malos, la verdad a mí no me importa. Entonces, el discurso empezó a cambiar, pero eso costó trabajo y esto fue trabajo de meses. Entonces, el discurso empezó a cambiar y en vez de transparentarle los logros que tenía la policía en su lugar, empezamos a transparentarle los problemas que había en ese lugar. Fíjate que en este lugar a mí me cuesta trabajo porque el 90% de las llamadas que recibo al SERI son bromas, porque me cuesta trabajo porque el grupo delictivo tiene tales características. Entonces, de esa forma se empezó a construir también un lenguaje con la ciudadanía y la verdad de las mejores ideas que se tuvieron para la intervención tuvieron que ver con ideas de ciudadanos que se implementaron en la política pública. Entonces, creo que esa parte es algo que para el programa es prioritario y tenemos que ver la manera de cómo vamos a hacer estos dos grandes retos de coordinación intersecretarial, porque esa es otra, las secretarías también en la política pública están acostumbradas a trabajar de manera muy vertical, entonces el empezar a trabajar transversalmente cuesta mucho trabajo, el evitar duplicidades. Cuando yo empiezo a leer todos los programas que tenemos, pues se duplican muchísimo, cuando podríamos en vez de eso potencializarlos. Entonces es lo que estamos intentando hacer, pero realmente se requiere de una intervención y un diseño muy específico y bueno, en este caso creo que la ventaja que hay es que también por primera vez hay esta coordinación interinstitucional que tiene una estructura. Entonces, hay gente que se dedica solamente a eso hoy, a estar jalando a las secretarías para ver cómo se involucran y cómo vamos a transversalizar el trabajo. Entonces, creo que es un reto muy importante que tiene el programa, que lo tenemos en todos los estados. Morelos, además, creo que sí es importante mencionarlo, es uno de los estados que queremos que sea un ejemplo. Entonces, por la selección que hicimos de los polígonos, por la manera en que estamos llevando a cabo el trabajo. Entonces, sí nos interesa mucho empezar a tener ciertos ejemplos en algunos lugares en donde
logremos realmente involucrar a la ciudadanía, involucrar a los jóvenes, involucrar a que las secretarías trabajen de manera transversal y a ir cambiando esta manera de hacer política pública en nuestro país. Entonces creo que es el reto que tiene el programa nacional y bueno, y más que nada es también compartirlo con ustedes para encontrar esos mecanismos también de participación ciudadana que se requieren, que sí son a través de consejos, pero que puede ser uno de los métodos, pero creo que aquí lo importante es entender lo que es la participación ciudadana, y la participación ciudadana no se limita a que el ciudadano opine lo que está pasando en la política pública. La verdadera participación ciudadana tiene que ir desde el diseño, tienes que diseñar con ellos, preguntándole a ellos, ir creando lo que hablábamos nosotros desde el programa, estos trajes a la medida para cada lugar, porque además sí son diferentes los lugares en México y no es lo mismo ir a intervenir en Ciudad Juárez que venir a intervenir a una colonia aquí en Morelos o en Acapulco. Hay condiciones distintas, entonces, y la gente también ha vivido y tiene contextos y cultura diferente. Entonces, si no tomamos en cuenta todas estas diferencias para formular estos trajes a la medida, pues va a ser muy difícil que tengamos éxito. Y sobre todo, si no logramos que los ciudadanos se suban a este programa y que lo tomen como suyo y sientan identidad, pues esto no va a ser sustentable. Entonces, la única forma, yo creo, de que esta política pública tenga éxito es realmente generar este vínculo entre ciudadanía y gobierno y sobre todo trabajar con la juventud, dándole alternativas y, como mencionaba también, incluso alternativas en justicia alternativa, ¿no? Tener otros métodos en las diferentes áreas. Y esa es la única forma en la que realmente vamos a lograr que esto sea sustentable. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a Elis Rendón. Voy a dar algunos antecedentes de ella, ya la escuchamos, pero voy a dar algunos antecedentes de ella. Ella nació en la Ciudad de México en el 78, estudió Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente trabaja como directora de Políticas Públicas en el Centro Nacional de la Prevención de Lesiones de la Secretaría de Salud. Ha trabajado como consultora y analista en diversos organismos internacionales. Se ha desempeñado como investigadora en institutos de salud en México y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido analista política de la Embajada de México en París y de la sección de Naciones Unidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido profesora de estudios de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional y en diversas universidades internacionales. Tengo publicación de varios libros y distintas conferencias, incluso premios como la beca, es becaria Fogarty International Center del National Institute of Health. Así que ella es Eunice. Muchísimas gracias. Y para prácticamente cerrar este foro, nos da muchísimo gusto tener con nosotros a Javier Sicilia. Voy a dar algunos datos de Javier Sicilia, aunque todos nosotros lo conocemos porque pues, de alguna manera es nuestro, vive aquí, y la fatalidad y el dolor y el valor lo han hecho llegar a otros niveles. Él nace en la Ciudad de México, es un activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios impresos como La Jornada y Proceso. Fue fundador y director de El Telar, coordinador de varios talleres literarios, guionista de cine y televisión, jefe de redacción de la revista Poesía, miembro del Consejo de Redacción de los Universitarios y los Cartapacios, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de 1995, profesor de literatura, estética y guionismo en la Universidad La Salle de Cuernavaca, fue director de la extinta revista Ixtus, ahora dirige la revista Conspiratio. Él obtiene junto con Jorge González de León el Ariel al mejor argumento original en cine en 1990 por la película Goitia. También recibe el premio José Fuentes Mares por su novela El Bautista. El 28 de marzo del 2011 cobró notariedad al margen de su condición y escritor y poeta de renombre al morir su hijo junto con otros 6 jóvenes asesinados por el crimen organizado, esto en la población de Temisco, Morelos. Como consecuencia, el poeta abandonó la poesía. Bajo el tema Estamos hasta la madre, ha encabezado distintas manifestaciones en el país exigiendo un alto al clima de violencia. Hoy encabeza el pedir que tengamos una ley de víctimas, no solo en el estado de Morelos, sino también en todo el país. Javier Sicilia, adelante, bienvenido. Gracias. Pues muchas gracias, voy a tratar de ser breve, pero bueno, quiero comentar, ¿sabes cómo me siento? Y algunos dicen, siempre que estoy en este tipo de mesas, me pasa, Alejandro Chao ya conoce este tipo de cosas aquí, que es un maravilloso psicólogo y un gran poeta,
Me pasa como el que fue a ver al médico, al psicólogo, y le pregunta al psicólogo, ¿qué problema trae? Y dice, tengo complejo de inferioridad. A ver, cuénteme. Le cuenta. Después de los 45 minutos reglamentarios, el psicólogo le dice, mire, tengo una buena y una mala noticia. Dígame la buena, dice, usted no tiene complejo de inferioridad. La mala, usted es inferior. Y yo cuando estoy con juristas y expertos, en mi condición de poeta me siento así, ¿no? Alejandro Schau me lo ha dicho varias veces, pues. Pero bueno, el tema, yo no voy a entrar en territorios jurídicos, no los conozco, aunque estoy empujando una ley de víctimas. No la hice yo, la hizo el juez con su equipo, la asesoró parte de muchas organizaciones del movimiento para que tuviera el carácter mexicano, más la ley de víctimas general, la de Morelos, que ahorita está, esperemos que ya pase en el Congreso, y aquí nos vamos para allá. Y tampoco el tema que maneja también Clara Hussiman, que es la reconstrucción de tejido social. Yo voy a tratar de problematizar la paz, ¿no? Hablamos de paz, y desde mi condición de poeta, pues para mí las palabras son, en este mundo donde todo el mundo habla y nadie escucha, y donde ya no sabemos qué significan las cosas, a mí como poeta me importan mucho el sentido y el significado de las palabras. Y lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida es que la paz no es absoluta. La paz es vernácula. Quiere decir vernácula, la paz es distinta de un lugar a otro, lo decía Eurídice, son muy distintos los chavos de acá que los chavos de allá. Y el problema es que tenemos un concepto único de paz, y que viene de la lengua latina, la pax romana, ¿no? La pis, la paz, la pe, y siempre usamos el término romano, y es grave, ¿no? Si nos remontamos a la historia entre la pax romana y el shalom judío, hay diferencias fundamentales, y cada pueblo tendría sus diferencias. Cuando el ocupante romano entraba en un territorio y decía paz, hablaba de la paz romana, y su saludo de paz era hacia un continente o hacia un lugar donde estaban las águilas imperiales, y era la imposición de una paz basada en la intervención, en la ocupación. Cuando el rabino judío o el patriarca judío nombraba el shalom, no volteaba hacia ese lugar ni hablaba de las águilas imperiales, levantaba sus brazos al cielo y le pedía al Dios las bendiciones para la tribu inestable y las 12 tribus inestables de Israel, y la protección de la sobrevivencia de esas tribus. Dos conceptos y dos formas de paz muy, muy distintas, y así podríamos irnos. A mí me gustaría saber cómo se dice paz en Tzotzil, en los territorios zapatistas, pero no es la paz romana, no es la paz que nos ha heredado. Y esa paz es tremendamente violenta. Nuestra paz, que viene del imperio, es violenta, ¿no? Usamos hasta términos de guerra en esta paz, las campañas políticas, las campañas electorales, estrategias para acabar con la pobreza, guerra contra la pobreza. Estamos llenos en nuestro vocabulario de paz, llenos de un complejo vocabulario de guerra, ¿no? Los mismos planificadores, hay estrategias para llegar allá y le rompen la madre a la gente, ¿no? Los ocupan, les rompen sus maneras de ser, sus maneras de vivir, su particularidad, paz, su particular paz. Yo cuento una anécdota para seguir un poco ahondando hacia dónde quiero ir. Cuando estábamos en la caravana, en estas caravanas en 2011, buscando visibilizar a las víctimas
negadas tanto por el crimen como por el Estado, criminalizadas además por el Estado, pues conforme íbamos al norte, la cosa era peor que conforme fuimos al sur. A mí me asombraba que cuando llegamos a Monterrey, la ciudad paradigmática, lo que debería de ser el país entero, esa ciudad llena de buena vida económica, muy parecida a la de los gringos. De hecho, Monterrey está catalogada como una de las grandes ciudades con mayor índice de bienestar en la lógica económica del mundo. Bueno, cuando llegamos estaba devastada y sigue estando devastada, ¿no? La gente vive en terror, la gente está amenazada, la cantidad de desaparecidos que hay, la cantidad de secuestrados, la cantidad de extorsionados es inmensa. Y esa era la ciudad paradigmática. No había tejido social, había una competencia económica, había una lógica de guerra dentro de la paz, y el tejido estaba desgarrado, sigue estando desgarrado. Nos fuimos hacia el sur, allá donde eso no debe ser México, en la prehistoria, lo que debemos superar, los pinches indios, ¿no? Y conforme íbamos entrando a territorio indígena, precisamente, y conforme nos íbamos adentrando a territorio zapatista, la violencia disminuía, ¿no? Al grado cuando llegamos, recuerdo, llegamos a territorio zapatista, les dije a los custodios que nos acompañaban de la Policía Federal, de la Policía de Morelos, dije, ustedes no pueden entrar aquí, ¿eh? Y me dicen, no se preocupe, ustedes tranquilos y nosotros también, aquí estamos seguros. Los propios policías, pues. Cuando en Nuevo León y hacia el norte estaban verdaderamente agitados por la seguridad de la gente, ¿no? Porque había verdaderamente grupos constantemente dentro de los mítines de gente armada, gente infiltrada, gente del narcotráfico, y hacia allá no. ¿Qué sucedía? ¿Por qué allá los jodidos tienen mucho más armas de defensa que las puntas de lanza del progreso como Monterrey, como Nuevo León? Y yo creo que tiene que ver precisamente con este orden de cosas del que estoy hablando, la tremenda violencia, la tremenda guerra que hay en la paz económica. Ya no es la paz romana, la paz imperial, de ejércitos que ocupaban territorios y ponían bajo su orden jurídico territorios ocupados. No, la paz que nosotros vivimos, y esa es la que nos tiene jodidos, y es donde yo quisiera llevar esto, y donde se encuentra el parteaguas civilizatorio, algo del parteaguas civilizatorio del que hablé hace ratito cuando estábamos aquí discutiendo. La paz económica es la herencia, es la ocupación de. Con 1949, Truman, su discurso de inauguración en la presidencia, habló de mandar recursos para sacar a los países desarrollados, subdesarrollados de sus jodidas y mandar un montón de gente, en la lógica del desarrollo, a destruir formas de paz, formas de vida comunitaria, formas de vida que se reconstruían y construían a sí mismos. La paz económica es eso. La economía, cuando uno va a esos territorios que tienen mejor paz, la economía es una parte de la vida, es un ámbito de la economía que no es necesariamente la economía de la que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Son economías más bien de subsistencia. Y la religión tiene el suyo, y los géneros tienen lo suyo, las mujeres tienen su lugar. Todavía había que discutir toda esta cuestión del género. Los hombres tienen su lugar. Cada cosa está dentro de un orden, llamémosle cósmico, microcósmico. Pero en las sociedades modernas, con la lógica económica, con la paz económica, la economía entendida no como subsistencia, sino como producción y consumo infinito, se desincrusta y se vuelve, no me gusta la palabra, pero la voy a usar porque es una palabra, habría que criticar también, el valor supremo. La economía está en todos lados, en la iglesia, en la vida familiar, todo mundo quiere
consumir, ya ni siquiera producir, consumir, el consumo sobre todas las cosas, ¿no? Lo aprende uno en la televisión y es el consumo, la publicidad está llena de eso. Pero resulta que ya la economía, esta lógica de la economía de producción y consumo al infinito, una gran mentira que se basa en la escasez, en crear escasez. Yo no conozco que el mundo sea escaso, el mundo es lo que es, se autosustenta. Ahorita que está en pinche locura de la escasez del agua, me parece un término verdaderamente que empezar a cuestionar. ¿Cuál escasez? El ciclo hidrológico es el mismo desde hace millones de años. El agua sube y vuelve a caer, o está en estado líquido o está en estado sólido. Y donde supuestamente habría escasez, en esta lógica, que sería en el Sahara, en los desiertos del Sahara, en las zonas donde viven los tuaregs o los bereberes, pues resulta que yo no conozco en la historia que son milenarias, una muerte por sed, y no hay agua. Y sin embargo, no, simplemente que hay una racionalidad, una proporción, una relación correcta con el agua, con las cosas que hay que cuidar. La naturaleza no produce riqueza. La idea capitalista e incluso comunista, porque Marx no fue el crítico de la economía, quiso domesticarla nada más y terminaron en el totalitarismo, pero no hizo la crítica de la economía. Él era un economista burgués con escrúpulos. El capital no tiene escrúpulos, ¿no? Esta economía, ¿no? Es decir, esta idea de que se puede producir riqueza, pues es la que nos tiene también en estado de violencia, donde tú tomas, miserabilizas, ¿no? Culturas y medio ambiente y personas, ¿no? Tomas petróleo, lo vuelves gasolina y puta, ya reventaste la capa de ozono, ¿no? Y por ahí ya destruiste un montón de tejido social, un montón de es decir, no hay tal cosa, simplemente hay acumulación y reciclamiento de algo para empobrecer algo. Y esa sigue siendo la lógica económica. Y esa lógica económica es la que impera en todo proceso, al grado de que todo está supeditado a la lógica económica. Las palabras crean percepciones sobre la realidad, porque las palabras crean la realidad. El mundo humano, como decía Octavio Paz, está hecho de palabras. Y aguas cuando usamos las palabras. Pero las palabras en el orden económico, en este orden, en esta paz económica, tienden a objetivar al ser humano y a la naturaleza. Cuando uno se va a contratar al Estado o a una empresa, uno va a un pinche lugar que se llama recursos humanos, ¿no? Y uno se vuelve un recurso para maximizar un capital, sea del Estado o sea de la empresa privada. Y uno es prescindible, uno es instrumentalidad como cualquier recurso para la maximización de capital. Y si no funcionas, te vas a las periferias. Acto tremendo de injusticia, ¿no? Ahí a ver si te dan chamba, cabrón, porque ya se destruyó tal tejido social que ahora tenemos que crear empleos, ¿no? Ya no. Y los recursos humanos y los recursos naturales son también explotables. Cuando una sociedad se satura con esta lógica, que es una lógica delincuencial, es una lógica contra el derecho humano, yo le pediría al juez Garzón que demandara a la sociedad entera y quitáramos la idea de que somos recursos, ¿eh? No se nos debe de tratar como recursos en ningún lado, somos seres humanos. Esta lógica, cuando se satura, es lo que estamos saturados, ¿qué genera? Arrasamientos de territorio, destrucción de formas comunes de paz y de economías, vacíos que en la lógica económica tienen que ser llenados. Lo dijo Eurídice, lo dijo muy bien. El crimen no es un estado de caos y de falta de tejido social, es una forma de tejido social perverso, basado en un orden económico, nada más que ilegal y con una lógica totalitaria. A mí cuando me dicen, es que es un problema de delincuencia, no, ni madre, es un problema de poder. Esos grupos se parecen al Estado, tienen capacidad de fuego, tienen un monopolio de la violencia, tienen bases sociales
tienen una estructura y además proceden totalitariamente. Te quitan tus libertades y te quitan tus derechos, incluso de libertad de expresión. Así están operando, contra el Estado, junto al Estado, auspiciados por el Estado. Porque cuando el Estado no hace nada, ¿no? Y estos lo que hacen es dinamizar la lógica económica. Si tú eres un recurso, pues te secuestro y pido una lana por ti. Si es necesario, te saco el corazón y lo vendo, y los pulmones y te lo vendo, ¿no? Si es necesario, te esclavizo, te vendo como en la trata de gente, ¿no? Si es necesario, te uso como recurso para pasar droga o para secuestrar, y cuando me seas prescindible te ejecuto. No están más que dinamizando la lógica económica y la paz económica. Y estos elementos se retroalimentan mutuamente. Lo que estamos viviendo en este país tiene elementos que el comercio legal y la economía legal retroalimenta la economía ilegal, y la economía ilegal retroalimenta la economía legal. En México es una punta del iceberg de esta realidad que va a empezar a pasar, y empieza a pasar en otros estados, en otros países, en Europa. ¿Qué hacen? Vamos a machear y acabo con esto. Los gringos inventan una cosa, un delito, la droga. Esa chingadera es el enemigo, lo dijo Nixon, y declara una guerra mundial contra la droga, lo dijo en 1970. Mundial. La misma lógica de la prohibición de la guerra contra el alcohol en los años 30 o 20. ¿No? Y todos nos ponemos, pero tienen y dicen, el problema de la droga es un problema de seguridad nacional. No, tienen 27 millones de adictos. Y nos ponen a todos como si la droga fuera un problema de seguridad nacional, al grado que Felipe Calderón compra una guerra para perseguir a los narcos. Pero ellos tienen, con la complacencia del mundo entero, algo que sí es de verdadera seguridad nacional, que es el comercio de armas. Eso sí es seguridad nacional. La droga es un asunto de libertades y quién sabe si te mata, ¿eh? Pero el arma es expansiva y contundente. Quien tiene un arma tiene un poder y te mata, o te somete. Todos los crímenes que vivimos aquí tienen detrás armas, el secuestro, la extorsión, la trata, pero todo están detrás el poder de las armas, porque son las que someten. Pero esto es cómodo, te creas un delito en el país vecino, ¿no? Que no somos capaces de defender nuestra dignidad, que no somos capaces de defender o buscar unas lógicas distintas de paz. En este orden económico compramos el boleto, y el Plan Mérida nos auspicia para comprar harta arma, ¿no? Es decir, la prohibición de las drogas, el comercio legal de las armas, la lógica de guerra que hay en esta paz para proteger a los muchachos del consumo de las drogas, toda esta lógica perversa, lo único que está retroalimentando son comercios, ¿no? Yo te doy una lana, pero la vas a invertir en ejército, la vas a invertir en policías, en puras cuestiones contraproductivas, ni siquiera son improductivas, contraproductivas, ¿no? En cárceles, en inteligencia militar. Pero también porque las fronteras son porosas y las armas se pueden comprar como dulce en Estados Unidos, retroalimentan al otro bando, al que trata de comerciar este objeto prohibido, ¿no? Como si la droga no hubiera acompañado a la humanidad desde, para hablar de Occidente, desde los misterios de Eleusis, ¿no? Sin la droga no hubiéramos tenido la caverna de Platón. Bueno, pues hay que leer el camino a Ulises, ¿no? Parece que la caverna de Platón fue Platón se fue a hacer su viaje a Eleusis, y ahí encontró la caverna. Y marca la historia de Occidente esa caverna, ¿eh? Bueno, no, resulta que aquí se volvió una cosa de la chingada que hay que perseguir, ¿no? Y además perseguir con armas. Bueno, y esta lógica, en Estados Unidos eso también funciona, retroalimenta el comercio y la economía.
Las cárceles son privadas en Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y tiene el 35% de los presos del mundo. Delitos, droga. Población negra y latinoamericana, mexicana. Deja mucha lana. Y el lavado de dinero, ¿no? La relación que hay entre los bancos para volver legal un dinero que se volvió ilegal. Nadie está tocando de ningún estado el problema del lavado de dinero. Ahí están los discursos abstractos, no, es que la transparencia, es que hay que perseguir el lavado, ni madre. Cuando agarran al HSBC, de banco inglés, lavando, no me acuerdo cuántos, 28 mil millones de... ¿no? No hay un funcionario detenido. Hay una pinche multa que es el 0.007% de lo que se lavó. Es decir, el gobierno mexicano le extendió un certificado de lavado de dinero al CB. Y el cinismo, la más alta funcionaria declara, discúlpenos que no estuvimos a la altura de sus expectativas. Se acabó. Y la población de este país, y mucha población mundial, porque la trata de personas están en Europa, en China, allá vamos a, si pudiéramos encontrar a muchas de nuestras muchachas que han sido secuestradas, las vamos a encontrar en esas redes. Perdón. No se ataca. Y nosotros, nuestras poblaciones están así, estamos inermes. Y eso es cuando yo hablaba que hay un parteaguas civilizatorio donde las instituciones ya no hacen más que retroalimentar, se arrodillaron frente a los capitales legales e ilegales y nos usan en esta lógica y nos hacen creer en discursos, en leyes, que no es así, cuando la realidad sigue siendo eso. Uno de los grandes filósofos, y yo con esto termino, Giorgio Agamben, hay que leerlo, cuesta trabajo, uno esperaría que fuera más didáctico. Citaba hace rato su gran obra, su largo trabajo meditativo, se llama El hombre sagrado, el Homo Sacer. El hombre sagrado era una figura del derecho romano antiguo que era extraña. El Estado decidía no proteger a un individuo, lo podían matar y su muerte quedaría impune. Era un caso particular. En las condiciones de la destrucción de las instituciones y en esta lógica de la paz, que es en realidad una lógica de la violencia, aquí por lo menos en este país, todos nos hemos vuelto hombres y mujeres y niños sagrados. Podemos salir a la calle y nos pueden secuestrar, nos pueden matar, puede amanecer nuestro cuerpo destazado al otro día y nadie va a hacer nada por nosotros. A pesar de que el discurso del gobierno dice que asumió la deuda de Estado frente a lo que nos está pasando, esa es la realidad. No hemos visto un gramo de justicia y no hemos visto más que unos cuantos desaparecidos y bajo una presión tremenda de la sociedad. Yo creo que lo que hay que plantearnos es cómo recuperamos estructuras fraternas, estructuras que pongan un coto a la lógica económica, cambiar el paradigma. Esto nos llevaría a criticar las instituciones de servicio. ¿Por qué chingadas seguimos pidiendo más educación si ya no sirve para nada? ¿Para qué seguimos pidiendo más escuelas si lo único que nos están haciendo es embrutecernos? ¿Para qué queremos más transporte si nos están paralizando? ¿Cómo construimos una sociedad más humana y más justa? Tenemos que empezar a darle la espalda a la lógica del consumo. Esa lógica es tremendamente violenta y esa es la lógica de paz que nos están vendiendo todos los países. Todo mundo queremos ser Estados Unidos. Todo mundo queremos tener los índices de consumo que tiene ese país monstruoso. No, esa es la retroalimentación de la paz económica, que es una herencia de la paz imperial de los romanos. Redefinamos nuestra paz, porque esta paz es bien violenta y está retroalimentando
lo que estamos viviendo. Bueno, es lo que quería decirle, no tengo ninguna propuesta, ¿no? Odio a los planificadores. Cada vez que alguien tiene una pinche propuesta para hacer mejor el mundo, lo ha llenado de cadáveres, ¿no? Pero creo que hay que pensarla modestamente y pensarnos en relaciones mucho más humildes y modestas que nos puedan llevar a una paz justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier Sicilia. Vamos a escuchar ahora al doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, director general del CIDEM. Gracias. Me voy a permitir dar lectura a un par de preguntas que se formulan para nuestros ponentes de este segundo bloque. Pero antes, un mensaje para el poeta Sicilia. Espero que lo lea bien. No. Bueno, no lo sé porque está en Tzetzal. Dice, el mal, agua quieta, silencio, tierra fría donde caen los chapulines. El Malix, cuando hay problemas y se solucionan. El Malix teque ope, cuando hay problemas y se hace la paz. Una pregunta que aprovecho, se le formula al mismo Javier Sicilia: ¿cómo integrar el contexto del sur con el del norte del país bajo una misma bandera de paz? Y integramos a Eunice Rendón, a quien le formulan también algunas preguntas. Voy a condensar varias en una misma. Ella nos hablaba de la reconstrucción del tejido social, atendiendo los problemas concretos de los jóvenes. Y la pregunta que se le hace es, ¿por qué no atender los problemas desde la infancia, desde los niños? Y en ese mismo orden, dice Cristina Ríos, sugiero trabajar en políticas públicas para menores de edad que se alcoholizan y qué alternativas hay que ofrecer. Sobre el suicidio en adolescentes, ¿hay estadísticas? Finalmente, además de la atención a los polígonos de delincuencia en cada municipio del país, ¿qué se hace con los demás habitantes jóvenes de cada municipio? ¿Se les toma en cuenta? ¿De qué forma? Si les parece, entonces, damos lugar a la reacción de Javier Sicilia y de Eunice, por favor. Pues gracias por esto, por esta definición o esta forma de la paz en Tzotzil, que habla de otra manera de paz. Además, una paz muy expresada, como debe ser toda la paz poéticamente, muy llena de resonancias. Y pues con respecto a integrar el norte con el sur, yo creo que ese es uno de los problemas. Yo creo que no hay que integrar nada, ¿no? Me gusta mucho antes del siglo XII, donde empiezan unos grandes parteaguas históricos que nos van a llevar a este malestar. Había guerra, pero la guerra tenía una función, la guerra de los señores feudales, cuando todavía no se corrompía el feudum, que era preservar la paz de la subsistencia de la gente. Se peleaban en zonas francas, ¿no? Digo, sí había de repente que arrasaban una población, pero en general la guerra tenía una lógica que tenía también la función de preservar la paz de la gente común, la paz vernácula, la paz de una población. Yo creo que habría que recuperar, más que integrar, recuperar nuestra memoria, mirarnos y recomponernos, no para volver al pasado, sino a partir del pasado, ver cómo ponemos un coto desde nuestra memoria histórica a lo que son los tejidos sociales con sentido, significado, y rehacernos y reintegrar más bien la cultura moderna con ciertos límites a lo que cada tradición es. A mí me gusta mucho la idea del caballo, esa es una idea muy buena. El caballo es el mismo
que trajeron los españoles a este pueblo o a esta América. Pero cuando uno ve el caballo andaluz y ve el caballo de los cheroques o de los indios ¿no?, de los pieles rojas, es otro caballo. Lo que hicieron los pobladores fue tomar ese caballo con una cultura y adaptarlo a su cultura, a su forma de ser. No es el mismo caballo, tiene otra relacionalidad, otra función, ¿no? Y yo creo que es lo que tiene que hacer. Yo creo que es esto, cuando el juez hablaba de ciudadanizar, de que los ciudadanos somos los… Yo creo que tendremos que volver a eso y a pensarnos dentro de límites y dentro de formas culturales y traer los elementos de la modernidad para aplicarlos con racionalidad a nuestra cultura. Por eso no me gusta hablar de cómo, pues no hay un cómo. Los cómo nos han llevado a esta tragedia, ¿no?, a una unidad, a una unicidad que nos uniforma y destruye nuestra realidad plural, nuestra realidad armoniosa. Pero bueno, lo que podría decir, Eurídice. Muchas gracias. Bueno, voy a juntar las preguntas, ¿no?, en la respuesta también. Entonces, la primera que tenía que ver con lo de los niños. Ahí yo mencioné que la población principal es la juventud, la que se atiende por todas las causas que mencionaba, pero sin embargo el programa atiende también mujeres y niños y a la gente de la comunidad. Y creo que con lo que se trabaja es en lo que yo hablaba de los 3 tipos de prevención. Con los niños estaremos trabajando en una prevención también primaria, ¿no?, que es una prevención, que es la verdadera prevención en realidad, porque es antes de que suceda el fenómeno. En los jóvenes puede que algunos ya estén en riesgo, ya es una época de mucho más vulnerabilidad y de riesgo. Entonces, nada más es esa aclaración. Sí se trabaja con niños, se trabaja desde esta prevención primaria, además de muchas de las cosas que yo aquí no detallé, del dinero que está bajando para las comunidades, es para recuperación de espacios públicos con la gente también, para este sentido de identidad y pertenencia en los lugares. También hay muchas cuestiones etiquetadas para niños. O sea, la mayoría del recurso sí está etiquetado, porque ya tenemos etiquetado en las 57 demarcaciones los recursos en rubros grandes y de ahí varios programas. La mayoría sí está como el 50% para juventud, pero también tenemos el otro 50% para las diversas poblaciones y para programas distintos, en los que muchos están enfocados en la niñez, porque efectivamente ahí es la prevención más efectiva. La prevención temprana es la más eficiente, ¿no? Entonces sí es una parte importante para el programa. Cuando hablo de los jóvenes, es importante, o sea, aquí nada más para ponerlos en contexto, es que esta población, al ser una población también mayoritaria ahorita, puede ser, no solo es esto que yo mencionaba del problema, ¿no?, de que ahí tenemos el homicidio. Cuando hablan de suicidio, también es la segunda o tercera causa de muerte el suicidio en estas edades, y sí hay estadísticas. Entonces, en adolescentes y en jóvenes, me parece que es la segunda o tercera causa de muerte, pero se los digo, pero está en las primeras 5 causas de muerte. Entonces, eso creo que es importante también. Y cuando hablo de los jóvenes, que es importante, es porque son muchos de estos jóvenes, y nada más, y para dejarlos de ver solo como un objeto de política pública y empezar a verlos como actores estratégicos de la política pública, pero además de esto, para que estos jóvenes, al ser actores estratégicos de la política pública, nos ayuden a ir cambiando la situación. Y esto también es importante en la manera de hacer la política. Para poder involucrar a un joven necesitamos, yo a lo mejor y eso tiene que ver también con lo de alcohol que preguntaban, de adicciones. ¿Cómo vamos a hacer? El alcohol es un factor de riesgo que está probado, que tiene que ver con la violencia directamente, entonces es un factor de riesgo importante y tenemos que trabajar en políticas públicas en este sentido, pero también en la parte de cómo llegarle a ese joven para que consuma alcohol o otras drogas desde un punto de vista de salud pública, no desde un punto de vista policíaco. Y eso creo que solo se va a hacer a través de otros jóvenes. Entonces, el programa tiene que ser en las demarcaciones que se aplique, muy inteligente en ver quiénes van a ser las personas que van a estar aplicando, implementando los programas. Si nosotros tratamos de llegarle a ese chavo que está en esta colonia vulnerable, que a lo mejor el vecino está metido en la delincuencia y que él ve que el vecino al año se compró su camioneta y ve todos estos modelos, entonces la única forma que nosotros tenemos de realmente meter a estos chavos que están
en vulnerabilidad por estar en estas colonias es a través de otro chavo igual. Entonces, ¿por qué? Porque eso sí le genera un sentido de identidad y pertenencia. A lo mejor yo o alguien más que está haciendo política pública no le dice nada, pero alguien que sí, con el que él siente esta identidad, sí lo va a hacer. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en esta parte y muy innovadores en esta parte de recursos humanos, de poder también contratar a estos mismos jóvenes y cambiar el perfil de contratación también, de solo tener algo en nuestra cabeza, sino poder contratar otros. Y esto se los digo por ejemplos. Nosotros en Acapulco hicimos eso, contratamos a los chavos del polígono a que nos ayudaran a levantar, y con iPads, también el uso de nuevas tecnologías con los chavos sirve muchísimo. Levantamos con iPad diagnósticos, que creo que lo van a hacer aquí también, diagnósticos comunitarios, contratando a la gente del polígono más peligroso, en donde todo el mundo nos decía, les van a robar las iPads, ni se metan ahí con eso, no, es súper peligroso. Cuando contratamos a los mismos jóvenes que la gente los conocía, no se robaron ningún iPad, y además levantamos en un polígono de 10,000 personas, 5,000 testimonios en una semana. Entonces, eso creo que dice bastante de cómo el joven puede ser también tu vehículo, ¿no? Y ahí nada más un ejemplo rápido también, que creo que vale la pena mencionar. En Juárez, cuando nosotros llegamos, a mí me tocó llevar la parte de juventud. Por eso les digo que sí es una oportunidad. Más allá de un problema, los jóvenes son una oportunidad que podemos aprovechar muy bien en nuestros programas. Un joven se paró y le reclamó al presidente de por qué no los tomaban en cuenta. A partir de ahí, yo empecé a trabajar con ese joven y empezamos a armar una red que, para no contarles toda la historia, hoy esa red tiene 75 organizaciones de la sociedad civil formadas, que no existía ninguna. Todos hoy tienen su organización, siguen trabajando, y además esa red, ya con diferentes procesos de empoderamiento que hubo en 3 años, hoy es el único consejo juvenil ciudadano que hay en un municipio, es en Ciudad Juárez, y fue por estos chavos que llegaron a ese nivel de empoderamiento que convencieron al presidente municipal de tener su consejo ciudadano, donde todas las políticas públicas que van a ser para jóvenes pasan por este consejo, y son jóvenes ciudadanos. Entonces creo que lo que yo veo es que hay mucha oportunidad también, por la edad en la que tienes, si tú logras jalar a un joven a esta parte también positiva, pues lo hace igual con la misma identidad y con la misma pasión, y creo que eso es lo que puede servir mucho en el caso de los jóvenes. Y eso se conecta con la otra pregunta, de qué vamos a hacer con los jóvenes que no están en los polígonos. Cuando yo hablo de polígonos, sí focalizamos acciones ahí para ir cambiando territorialmente, pero estos polígonos van a ir creciendo también con los años, se mantienen, pero van creciendo para irlos consolidando, pero van creciendo hacia otros lados también. Y sin embargo, hay dos cosas. Hay estrategias a nivel nacional, en la que hay una cobertura en todo el país y no nada más a nivel poligonal, en donde entran varias cuestiones como lo que es prevención de adicciones, prevención de la violencia en el entorno escolar, prevención temprana también con niños, y prevención de la violencia de familiar, ¿no? Que esos son los 4 tipos que entran a nivel nacional, y en esta parte se trabaja también mucho con los jóvenes y con redes de jóvenes. Nosotros estamos trabajando en una red que incluso creo que aquí está el representante que tenemos en Morelos, que es una red viral, que es una red de jóvenes que tenemos a nivel nacional, que son jóvenes trabajando para jóvenes. Entonces ahorita ya tenemos 300 organizaciones en todo el país, y la característica es que aunque estén o no estén en los polígonos, considerar a los jóvenes como estos agentes de cambio, como estos actores estratégicos, para irlos subiendo a esta política pública y a esta manera de ir cambiando, ¿no?, las cosas en los polígonos. Otra cuestión importante para integración de los jóvenes que ya se está haciendo y que también se mencionó en la primera parte de este panel, es el involucrar al sector privado. Entonces estamos ya en algunos lugares, por ejemplo, como La Laguna, en estrategias específicas con jóvenes, involucrando al sector privado, porque el sector privado también es un actor estratégico muy importante que tenemos que incluir en estas acciones. Entonces ahí los estamos involucrando para que nos ayuden a varias cosas, desde consolidar redes hasta ir creando empleos para estos jóvenes y haciendo compromisos. Esto también lo estamos trabajando con las cámaras de comercio y de trabajo, para que podamos incluir a los jóvenes de manera nacional, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rendón. El juez Baltasar Garzón. Le damos las gracias a por Clarita favor, Husitman, padre. que tiene que despedirse. Pero Le creo que agradecemos. antes hay que entregar un pequeño diploma. Clara, se nos fue Clara. Clara, un minutito. Yo quería hacer un comentario. Javier Sicilia dice que no hacía ninguna propuesta, y yo creo que es el que más propuestas ha hecho de todos, ¿no? Yo he recogido unas cuantas. Me recordaba la intervención de Javier, aquellas intervenciones de José Saramago, que ante un público generalmente muy joven comenzaba con un discurso aparentemente
sin ninguna hilazón, y él decía, no sé lo que voy a decir, yo pensé siempre, y se lo decía, que perfectamente sabía lo que quería decir desde el principio, ¿no? Para llegar al final es verdad que iba meciendo a la audiencia, y yo observaba hoy aquí cómo la audiencia se iba meciendo, ¿no? Veía las cabezas que hacían así, cómo al final iba conduciendo Javier Sicilia hasta el final, proponiendo el cambio más revolucionario de todos. Es decir, no es que no haya propuestas, has propuesto cambio de sistema económico, el orden criminal del mundo, la ausencia de combate de paraísos fiscales sin haberlos mencionado, la retroalimentación del crimen con las estructuras institucionales que no lo persiguen, la conceptuación del criterio de paz utilitarista, económica y demás. Es decir, sí hay propuestas, y son propuestas de fondo y de base que dan sentido a todo lo que esta mañana estábamos hablando aquí. Lo demás son consecuencias. Lo demás son consecuencias. Efectivamente, el hombre sagrado, como los intocables, en la historia y en la realidad social, por ejemplo, de la India, son como hombres amortizados. Ese es el problema, que muchos consideran, o que muchos sistemas económicos y políticos nos consideran hombres y mujeres amortizados, que cuentan bastante poco. Pero en ese planteamiento de crítica a la política utilitarista, yo creo que está la base de la verdadera búsqueda de esa paz no económica, sino esa paz vernácula, que al final es la que todos buscamos de alguna forma. Solo quería decir eso, que sí has hecho muchas propuestas. Muchísimas gracias al juez Baltasar Garzón. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra una vez más al doctor Jesús Manuel Araiza Martínez para la entrega de una serie de constancias y de diplomas. Por favor, doctor. Muchas gracias, Gina. Me permito entregar una constancia firmada por su servidor y también por el presbítero José Antonio Sandoval Tajonar, a la fiscal Dolores Delgado, por su participación en el foro Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social. Fiscal. Al juez Baltasar Garzón, también por su brillante participación. A Fernando Andreu, fiscal, por favor. Muchas gracias. Juez de la Audiencia Nacional Española. A Eunice Rendón, también por su intervención valiosa. A nuestro poeta Javier Sicilia, también, por supuesto. Gracias. Y bueno, ahora yo le voy a pedir al juez Baltasar Garzón que dé 2 constancias más. Por favor, juez. Le toca a usted entregarlas. Constancia a don José Antonio Sandoval Tajonar y de Jesús Manuel Araiza Martínez. Bueno, pues así llegamos prácticamente al final de este foro. Doctor, si usted quiere decir algo más. Sí, agradecer a todos en nombre del CIDEM y querría que el presbítero nos diga unas palabras para cierre de este evento. Gracias, Jesús Manuel, y gracias a todas y a todos ustedes, primero por su participación aquí. No es fácil destinar una mañana completa para reflexionar sobre estos temas. Gracias a quienes nos han acompañado también y nos han iluminado con esta reflexión. A mí lo que me queda claro es que nos hace falta seguir reflexionando.
seguir buscando caminos, seguir organizándonos. Porque muchas ocasiones, y lo hemos escuchado aquí probablemente en la intervención de Clarita, nuestras intervenciones son reactivas. Pasa aquí en Morelos, vivimos hace, no sé, por el año 95, 96, un tema terrible de secuestros y de inseguridad también. Y pasó, afortunadamente, disminuyeron sustancialmente los secuestros y después otra vez no volvimos a hacer nada. Y entonces nos volvimos a encontrar con una situación en donde aparentemente las cosas todas iban muy bien, hasta que un día se rompe algo que estaba probablemente ahí pactado, ¿verdad?, con la muerte de uno de los grandes capos del narcotráfico aquí mismo en Cuernavaca, y entonces todo hace aparecer que estamos muy mal. Y es entonces cuando empezamos a levantar la voz, ¿verdad?, ante las cosas y a señalar particularmente a la autoridad en turno la falta de acción que efectivamente tenemos que señalarle permanentemente cuando se convierta o en cómplice o por omisión o por acción o por colusión. Y yo creo que Morelos tiene un camino grande que recorrer. Somos un estado precioso, rico en su historia, somos un estado que hemos vivido permanentemente, ¿verdad?, asediados, podríamos decirlo. Primero los aztecas, ¿verdad?, que querían tomar el control o tomaron el control sobre nosotros. Y posteriormente hemos vivido muchos momentos de nuestra propia historia nacional que aquí mismo se han tejido. Yo creo que estamos en la oportunidad de tejer un nuevo momento que pueda incidir también en la historia nacional con estos replanteamientos, lo que decía Javier, que yo me lo quedo, redefinamos la paz, o sea, ¿qué tipo de paz queremos para nosotros? Y esta es una de las tareas que el Consejo Ciudadano ha asumido. Les invitamos a seguir participando. Tenemos un portal www.consejociudadanomorelos.org, pero no es el único modo de participar. Generemos muchas y más iniciativas todos los días que nos permitan hacer que esta sociedad se vaya empoderando de estos procesos y dejar que cada una de las partes, ¿verdad?, que juegan en la organización de esta sociedad, por un lado el gobierno, pero por otro lado nosotros como ciudadanos podamos estar demandando aquel estilo de vida que sí queremos y que sí podemos construir. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, que son a los panelistas, y también a todos ustedes que nos han acompañado, porque pues finalmente son el motor de este intercambio de ideas y de la nueva realidad que estamos buscando. Buenas tardes. Gracias, corazón.